a todos los ministros, ministras y todos los funcionarios y invitados especiales que nos acompañan. Buenos días a todos los colombianos que nos están viendo por la televisión. Este es el segundo día de nuestra rendición de cuentas, uno de los principios del buen gobierno. Siempre hemos sostenido que para tener un buen gobierno se requiere informarse sobre unos principios, guiarse por esos principios, el principio de la eficiencia, de la eficacia, de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y este ejercicio de rendición de cuentas es un ejercicio muy importante en cualquier democracia. Los ciudadanos tienen que enterarse de qué está haciendo y por qué está haciendo el gobierno lo que está haciendo, cuáles son los resultados, en qué hemos tenido éxito, dónde hemos fracasado, dónde debemos hacer correctivos. Ayer hicimos el ejercicio con uno de los, yo he llamado mástiles de la nave, como bien conoce el país. Nosotros lo que hemos querido construir es una visión, un puerto de destino, que se llama una Colombia en paz, con prosperidad, pero prosperidad para todo el mundo, no para unos pocos. Para llegar a ese puerto de destino, estamos navegando en una nave que tiene 3 mástiles. El mástil número 1 es construir un país más seguro, porque la seguridad es la base del progreso. Sin seguridad, como lo decían los romanos, las leyes no son aplicables. El segundo mástil es el de construir un país más moderno, y esa es la rendición de cuentas del día de hoy. Y mañana haremos una rendición de cuentas sobre el tercer mástil, que es muy importante, y es construir un país más justo. O sea que a través de la construcción de un país más justo, más moderno y más seguro, podremos llegar a ese puerto de destino que se llama Colombia en paz, donde podemos repartir la prosperidad entre todos los ciudadanos. De eso se trata nuestro gobierno. Y hoy vamos a hacer referencia al segundo mástil, a ese esfuerzo que estamos haciendo para construir un país más moderno. ¿Qué quiere decir un país más moderno? Yo los resumiría en una frase. Un país moderno es un país con una economía fuerte que pueda generar un buen empleo y más empleo y empleo formal. En eso se puede resumir ese criterio de construir un país más moderno. Pero eso no es algo que surge por generación espontánea, es algo que requiere un esfuerzo en muchos frentes, requiere un esfuerzo en frentes que tienen que ver con la economía en general y esfuerzos focalizados que permitan que el país realmente se modernice para tener una economía que genere empleo. Muchas veces hay economías que crecen sin generar empleo. Y hoy en día, en un mundo cada vez más globalizado, la competencia se reduce a eso. La competencia a nivel mundial, por atraer capitales, por atraer inversión, en el fondo lo que todos queremos como gobernantes es producir empleo, porque a través de un buen empleo es que se produce más prosperidad. Y por eso hemos diseñado una estrategia que hemos venido aplicando durante estos 3 años, y yo diría que la hemos venido aplicando con mucho éxito, porque los resultados están a la vista. Los resultados ya los podemos ver, no es que los vayamos a obtener, ya los estamos obteniendo. Y eso es bien importante entenderlo para poder perseverar, porque si bien hemos logrado unos resultados, como ustedes van a ver, muy importantes, todavía nos falta mucho trecho por recorrer. En ese propósito de generar un país más moderno, con una economía fuerte y estable, podríamos decir que hay dos
digamos, dos caminos o dos aspectos importantes. El aspecto que tiene que ver con que la economía funcione bien, que sea competitiva, y ahí entra a relucir y entra a jugar aspectos como la infraestructura, la construcción de carreteras para que los productos se muevan con más eficiencia. Entra algo tan importante como tener acceso a energía, y a una energía confiable y a buenos precios. Tener acceso a la tecnología, en un mundo donde la tecnología está creciendo y se está modificando a unas velocidades que son muchas veces difíciles de asimilar. El correcto uso de la tecnología tiene un impacto muy importante en el funcionamiento de la economía, y por eso este aspecto es tan relevante. Los accesos a los mercados. Una economía no puede pretender crecer, y la economía colombiana no puede pretender crecer solamente con el mercado interno. Por eso tenemos que conquistar mercados que nos permitan crecer a niveles más altos, porque creciendo a niveles más altos podemos generar más recursos para generar más prosperidad, para invertir en lo social. Y por eso los tratados de libre comercio son un instrumento dentro de este engranaje para poder tener acceso a los mercados, poder producir más y generar más empleo en nuestro país, utilizando los mercados externos como motor del crecimiento. Está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sector financiero y darle crédito, darle los instrumentos a las empresas. Eso es una parte muy importante de toda esta política. Y está el gasto público responsable. El gasto público se focaliza de acuerdo a las prioridades del gobierno. En el caso nuestro se ha focalizado hacia los más vulnerables, hacia reducir las desigualdades y hacia producir una economía sana, estable y competitiva. Y podemos decir que en ese frente también hemos tenido unos logros muy importantes, una economía con un gasto público responsable, donde no se esté gastando mucho más de lo que ingresa y crea esos desequilibrios. Es una economía que genera confianza, la palabra confianza es muy importante para poder tener un crecimiento que pueda sostenerse en el largo plazo. Luego vienen aspectos más concretos que tienen que ver con la generación de empleo, que es nuestro objetivo fundamental, y ahí tenemos planes muy focalizados, todo lo que hace el SENA, la capacitación, eso es muy importante, y todo lo que se ha venido haciendo con el recién creado Ministerio del Trabajo en facilitar que las personas que no tienen empleo puedan encontrar empleo, y facilitar también a las personas que pierdan el empleo que tengan algún sustento para poder mantener un nivel de vida digno. Ahí también vamos a hacer una rendición de cuentas sobre esos aspectos. Y está, por supuesto, el tema de los ingresos, los impuestos, cuál ha sido el comportamiento, porque esa es la gasolina del gobierno, del Estado, que nos permite poner en marcha todas estas políticas. Por eso, las finanzas públicas responsables, pero con un gasto público que genere unos ingresos, con una economía que genere unos ingresos para poder tener gasto público, eso es un punto muy importante donde también hemos podido avanzar en forma realmente encomiable. Al sumar estas dos áreas, estos dos caminos, pues tenemos los resultados que estamos viendo. Todas las políticas que ahora van a ser señaladas por los diferentes ministerios en este empeño de tener un país más moderno, como les decía, han comenzado a dar resultados. Hoy tenemos la economía creciendo a una tasa que es, comparativamente hablando con el resto del mundo, una tasa muy satisfactoria. Podríamos crecer más y estamos empeñados en impulsar más la economía.
pero el crecimiento de la economía ha sido un crecimiento satisfactorio. Es la tercera economía en materia de crecimiento de la región. Tenemos unas variables económicas muy positivas, por ejemplo, la inflación, que es tal vez el impuesto más regresivo, porque la inflación se come el ingreso de los más pobres y les quita poder adquisitivo. Tenemos en promedio la inflación más baja en muchísimo tiempo, en décadas, yo diría que en este último medio siglo o más. Si sumamos la inflación con el desempleo, tenemos lo que los economistas llaman el índice de miseria, desempleo más inflación. Ese índice es el más bajo en nuestra historia, y eso es el resultado de todas estas políticas y creo que podemos sentirnos muy satisfechos, aunque, repito, queda mucho camino por recorrer. En la generación de empleo, ustedes vieron la cifra de empleo y del desempleo del mes de junio de este año, las publicaron ayer, 9.2%, el año pasado había sido el de 10% y nuevamente se repite algo que hemos venido viendo afortunadamente en los últimos 34 meses. Todos los meses, todos, hemos visto la cifra de desempleo bajar frente al mismo mes del año anterior. Esa tendencia es una tendencia muy positiva que nos ha permitido o que se explica por el funcionamiento de la economía que ha creado más de 2 millones de empleos. Esa cifra es, en términos relativos, la más alta de toda la región. Que Colombia hoy pueda decir que tiene una economía que está creando el mayor número de empleos de toda la región es realmente un indicador de éxito de nuestra política. Ahora bien, nos falta mucho todavía por recorrer. Si bien hemos creado más de 2 millones de empleos, todavía hay más de 2 millones de colombianos, 2.100.000 colombianos que están buscando empleo y no lo encuentran. Y por eso todo este engranaje lo que requiere es que lo vayamos calibrando diariamente, porque se producen diferentes circunstancias, aparecen dificultades. Ese símil de la nave, vamos navegando los 3 mástiles, el mástil del país seguro, el mástil del país moderno, el mástil del país justo. Pero esa nave se va a encontrar inexorablemente con aguas turbulentas, con tormentas, con huracanes, con enemigos en los diferentes flancos, y por eso esas circunstancias hay que afrontarlas. ¿Cómo? Tomando decisiones en forma oportuna, y eso es lo que hemos venido haciendo en estos 3 años, haciendo las reformas que la economía requiere en forma oportuna. Tenemos para eso gobernabilidad, y ahí hay que aplaudir la alianza que hemos hecho con los partidos políticos, la unidad nacional, que nos ha permitido pasar por el Congreso las reformas necesarias y en forma oportuna. Por ejemplo, una reforma que nos ha permitido la construcción de las 100.000 casas gratis. Esa reforma fue gracias a una ley que se aprobó en tiempo récord. De manera que todo está comunicado, todo está entrelazado, y de eso se trata, de ir moviendo esa nave en la dirección correcta, produciendo cada vez mejores resultados. Y hoy me complace muchísimo en esta rendición de cuentas decir que en el frente del país moderno, de un país con una economía estable, sólida, que genera empleo, podemos decirle al pueblo colombiano que aquí hemos cumplido y hemos cumplido con creces. Siempre repitiendo que somos conscientes todos que nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero comparativamente hablando y además analizando el comportamiento frente a nosotros mismos, los resultados son ampliamente positivos. De manera que la rendición de cuentas de hoy tiene que ver con ese aspecto
y vamos a pasar a pedirle a los diferentes ministros que han contribuido a estos resultados a que expliquen desde sus respectivas carteras qué se viene haciendo. Muchos de los ministerios tienen funciones que tienen que ver con país seguro, también con un país más moderno, también con un país más justo, se traslapan, por así decirlo. Hemos querido dividir los diferentes ministerios, pero no son exclusivos de cada área, porque muchos ministerios tienen que ver con todo. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver con todo lo que estamos logrando en el gobierno, pero aparece hoy en el país moderno porque ha contribuido enormemente. La política exterior es un instrumento muy importante dentro de ese propósito de construir un país cada vez más moderno.